este vídeo vamos a tratar las 7 curiosidades del primer capítulo de la segunda temporada de la Yellow Jackets. Para mí las 7 cosas que han sido más comentadas, las que ha dejado con mucha mayor intriga porque no se llegan a entender del todo y aquí vamos a explicarlas. Así que, bueno, antes que nada deciros que por aquí, por aquí tenéis el resumen del capítulo 1, por si no lo habéis visto o no os acordáis de algo, tenéis algún tipo de curiosidad, por ahí tenéis el resumen del capítulo 1 y aquí vamos a comenzar con la primera de las curiosidades. ¿Qué pasa con Lottie? ¿Tiene poderes? ¿No tiene poderes? Ya que en este capítulo hemos visto cómo le ponía la mano en el pecho tanto a Travis y le reducía ese ataque de ansiedad, y le ponía la mano en el pecho a su compañera en el psiquiátrico y también le reducía ese ataque de ansiedad. ¿Qué tiene Lottie para curarle en estos ataques? Muy sencillito. Yo creo que no tiene poderes. Hemos visto que Lottie escucha voces, hemos visto que Lottie tiene visiones, hemos visto que Lottie cree que se conecta con el corazón del bosque canadiense para invocar la oscuridad y ser liberados, y incluso hace rituales a modo de brujería, ¿no? Como el tema de echar la sangre en el brebaje para que se la beban y crearle un escudo protector, etc, etc, etc. Al final, bueno, Lottie no tiene ningún tipo de poder, simplemente es una persona con esquizofrenia que estaba medicada, en el bosque canadiense dejó de medicarse y lo que hizo fue dejarse llevar por esa esquizofrenia, es decir, aceptarse a sí misma tal y como es, aceptando esa versión del otro yo más oscuro, tal y cual que comenta esa Lottie adulta en sus sesiones o en sus terapias, y simplemente lo que hace es eso, aceptar lo que es, escuchar las voces, ver las visiones, etc, etc, y dejarse guiar por esa esquizofrenia. Suena bastante loco, y en un sitio tan gordo y tan jodido como es el tema de una supervivencia en mitad de la nada, sin comida, sin nada, sin ningún tipo de ayuda, al final el resto de compañeros se cogen a un clavardeando, y eso que ven en Lottie lo que hacen es, entre todos se genera una especie de, por así llamarlo, sugestión grupal, y dicen, oye, aquí estamos en la mierda. Lottie parece que tiene una especie de don, una especie de sensibilidad, parece que tiene algo, vamos a aferrarnos a ello. De hecho, Lottie termina siendo la líder del grupo. ¿Por qué? Porque tiene esa sensibilidad o pseudosensibilidad que el resto la ve como esa potencial líder y que les va a proteger, porque al final Lottie lo que está haciendo en esa supervivencia en 1996 es proteger a su grupo, y de hecho luego en 1998 vemos que sigue protegiendo a su compañera de cuarto. Es más, lo que al final predica Lottie es el tema de aceptarse uno mismo como ya lo hizo ella. Por eso la siguiente curiosidad sería la de, oye, ¿Lottie es la auténtica villana de la serie? Yo creo que no. Mucha gente se aferra a esa escena de Lottie es mala porque ha secuestrado a Natalie, o la de Lottie es mala porque en su secta entierran a gente viva. Bueno, lo primero es que a Natalie no la secuestra, la está salvando. Recordad que Natalie iba a suicidarse. Ellos la cogen, la salvan y luego en el cuartito la atan, no para que no le hagan, no para que ella porque le vaya a hacer algo malo, sino la atan para que ella misma no se haga daño. Además que la necesitaban porque tenían que darle ese mensaje que tienen de Travis. Por eso la cogen, no es por hacerle nada malo. Y luego el tema de ese hombre que lo iban a enterrar vivo. ¡Ay, iban a enterrar a un hombre vivo! ¡Qué malos son! Eso se hace en millones de terapias. Hay muchas terapias alternativas que están basadas en ese renacimiento, en esa muerte, en esa resurrección, y lo simbolizan con enterrarte. Pueden enterrarte la mitad del cuerpo, desde unos pies hasta la mitad del cuerpo, o incluso casi entero. Luego te desentierran y se simboliza la muerte y esa resurrección, ¿no? Pero bueno, eso se hace en muchas terapias, que es lo que al final ha pasado con Lottie, que no es una villana tal y como nos lo querían pintar, sino que simplemente en 1996 esa Lottie lo que hizo fue entregarse a ese lado más oscuro que tenía, entregándose, aceptándose a sí misma. Luego en 1998 estamos viendo en el psiquiátrico cómo empieza esa transición, de decir, de entregarse al lado más oscuro a empezar a ayudar a esa compañera que tenía. Y por último, en la actualidad estamos viendo a esa Lottie ya sana, esa Lottie que se dedica a ayudar a la gente, esa Lottie que incluso tiene ese campamento que se llama Campamento de Pinos Verdes o algo así, creo que se llama Campamento de Pinos Verdes, que al final es como un retiro espiritual, y Lottie finalmente está trabajando, diría yo, como terapeuta espiritual, ayudando a la gente a aceptarse a sí misma con el discurso y la terapia
que ha hecho con toda esa... Bueno, al final lo que ha hecho Lottie ha sido un desarrollo personal, por lo que al final Lottie no es mala, y yo creo que al final la mala me da que va a ser Shauna, me da que va a ser Taissa. Ya estáis viendo Taissa con su otro yo, ¿no? Con lo que hizo con ese altar, incluso con ese ritual, tal y cual. O incluso Shauna, estamos viendo, ¿no? Que al final Shauna ha matado a una persona, mientras que Lottie no ha matado a nadie. Ahí ya estamos viendo grandes diferencias. La tercera curiosidad sería los cuadros de Adam. No sé si os habéis fijado en los cuadros de Adam, que tenemos principalmente una pared llena de cuadros de Shauna. Y luego tenemos un cuadro con la cara que al principio parecía la cara de Van, porque tenía como vendas puestas y luego tenía como media cara cosida y tal. Parecía la cara de Van cuando la mordió ese lobo. Pero cuando he vuelto a ver el capítulo en un segundo revisionado, me he dado cuenta y he confirmado al 100% seguro que eso lo hicieron para, que los fans estuviésemos dando vueltas, porque es 100% Shauna. Ese cuadro con la cara cosida y tal es Shauna, y lo que parecen vendas no son vendas, sino que es como una especie de careta que se le va derritiendo, mostrando el lado oscuro de Shauna, ese otro yo de lo que ya comentaba Lottie, que todos teníamos otra versión del yo, el yo más primario. Ahí es donde Adam parece que se dio cuenta y lo dibujó en ese retrato. De hecho, cuando Jeff pone contra la mesa a Shauna, tanto Shauna como él, ambos están mirando el cuadro. Shauna ni se inmuta, se queda mirándolo, incluso parece hasta que se reconoce a sí misma. Y Jeff es el que se queda un poco como trastocado. Estaban todas las Shaunas súper sensuales, sexy ahí en la cama, y de pronto venga esa Shauna con la cara como derretida, tal. ¡Oh! Y luego, ojo, esa es una de las pistas. La siguiente pista de que esa Shauna al 100% es, que está dentro de la pared donde estaban todas las Shaunas. Otra también de las pistas es que cuando Jeff está en el garaje, después de haber pasado ese rato en el estudio de arte, se pone de nuevo a recordar esa foto, como diciendo, maldita sea, cómo tengo ahora mismo la relación y la vida con esta mujer que me ha engañado, que ha matado a otra persona. Y pone justamente una cancioncita, no sé si lo escucháis, y la canción dice que su vida se está haciendo pedazos y ese es el último recurso que le queda o algo así, que se refiere al aceptar a esa otra, por así decirlo, otra Shauna, que sería esa Shauna oscura, que le es infiel, que mata a un hombre. Incluso Shauna le dijo que se sentía una pervertida porque incluso le ponía a pensar que su marido le fuese infiel con otra. Incluso en esa escena también vimos como que Shauna se empezaba a aceptar a sí misma, por eso nos asustó al verse en esa caricatura o en ese retrato de Shauna con la cara así derretida y tal y cual. Además de eso tenemos otra pista más por la que ese cuadro es Shauna, y es que estoy mirando el pelo de ese retrato, el pelo, la longitud del pelo, y me di cuenta que era la misma longitud que la del resto de cuadros, con el pelo cortito, mientras que Van tiene el pelo más largo. Entonces, al tener el pelo más largo, o no dibujas el pelo o lo dibujas largo, pero si dibujas el pelo por la mitad, significa que esa es Shauna. Y luego, respecto a estos cuadros, también de decir que si nos ponemos a mirar otros cuadros que tiene Adam en este estudio, hay cuadros, ojo con esto ya no lo tengo seguro, pero hay cuadros que parecen que una parece que es Taissa, otra parece que es, el niñito negro, parece Sammy, perfectamente parece Sammy. Y luego tenemos otro cuadro que incluso te diría una Jackie joven, de unos 9 años, 10 años. Es bastante raro, aunque yo creo que esto es casualidad y que no ni seguía todas, ni estaba obsesionado con todas, solo estaba obsesionado con Shauna. Igualmente, si al final todos esos retratos son de la Yellow Jacket, no me extrañaría porque ya vimos como Adam tenía en su apartamento un libro con lo de la historia de las Yellow Jackets, por lo que si pudo dibujar a una, puedo dibujar a otras perfectamente porque las conocería de haberla visto en fotos. Además, son chicas que han salido en la televisión, han salido en muchísimos sitios tras la experiencia que tuvieron. Muchos están diciendo que por haber dibujado a todas las Yellow Jackets, podría ser Javi. Incluso también están diciendo que podrían ser Javi porque la foto que os comentaba antes no era Shauna, sino era Van, que ya os digo que está descartado al 100%. Es Shauna sí o sí, por lo que la teoría de que puede ser Javi porque ha dibujado a una Van de 1996 queda descartada. Queda descartada porque es seguro al 100% Shauna. Nos dejan 4 o 5 pistas. Es Shauna al 100%.
Y respecto a Javi, aquí viene la cuarta curiosidad del capítulo. ¿Por qué en ese árbol que encuentran Nat y Travis hay musgo y no hay nieve en ese árbol? Porque todos los árboles están llenos de nieve menos ese árbol que la verdad que le llama la atención a Nat. Le llama muchísimo la atención. ¿Por qué aquí no hay nieve? De hecho se pone a rebuscar. Pues bien, lo que está claro al 100% es que ahí, debajo de ese árbol o en sus alrededores, tiene que estar algo irradiando calor. Eso es al 100% seguro que hace que esa nieve que cae se derrita. Por lo que hay ahí está claro que... hay algo, no sé qué hay, pero hay algo. Y aquí viene la teoría. Tenemos varias teorías y están relacionadas con Javi. La primera teoría sería que estaba a punto de descubrir Nat una especie de escotilla como la que podemos ver en la serie de Perdidos, en la serie de Lost. Una escotilla en la que podía por ahí bajar perfectamente y encontrarse un búnker. No es tan descabellada esta teoría porque ya en una de las visiones de Lottie ella se visionó en un búnker donde habían velas, había una especie de altar. Ese búnker podía existir y es donde se podría encontrar perfectamente Javi, que se esté refugiando del tema de ese terrible invierno que está en ese bosque canadiense. Y en ese búnker puede haber comida, puede haber agua, puede haber absolutamente de todo. Incluso puede haber hasta nuevos personajes, nuevos supervivientes, nuevas historias. Puede ocurrir. Y que al final Javi, esté vivo. Porque Javi, estando a tan solo 11 kilómetros de la cabaña, no va a buscar a su hermano. Pues muy simple, la última imagen que tiene Javi del grupo es todas las chicas siguiendo a su hermano con un cuchillo para matarlo. Está claro que si yo fuera Javi tampoco iría, me quedaría con la gente que esté en el búnker, o si estoy solo en el búnker, me quedo solo en el búnker antes de irme con ese grupo de locuelas. Otra de las teorías que tenemos es que eso que irradia calor no es un búnker, sino que son cuevas termales, ya que hay zonas canadienses donde existen estas cuevas termales que obviamente irradian bastante calor y por lo que sea, Javi a la hora de salir pitando, al ver a Shauna, cuando le dijo a Shauna, ¡corre!, salió corriendo, puede que se haya caído por alguna cueva, algún huequecillo o algo, y haya caído por esas cuevas termales y esté allí sobreviviendo este invierno infernal. Puede ser. ¿Y por qué es tan importante ese árbol? Pues aquí viene la quinta curiosidad del capítulo. Lotis aquí, estamos viendo que en esta escena tiene una visión. En esta visión que tiene Lotis es justamente un árbol lleno de velitas que están alumbrando ese árbol. La tiene justamente cuando le pone la mano en el pecho a Travis para calmarlo. Y justamente después de ponerle esta mano en el pecho, después de ver esta visión, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Lottie a Travis? Oye, tu hermano está vivo. Se lo dice con una rotundidad y una confirmación aplastante. Parece que del tirón ha asociado ese árbol al hermano, a Javi. Y no es tan descabellado pensar que ese árbol de la visión de Lottie puede estar relacionado con el árbol del final del capítulo. Por eso estamos pensando todo el mundo que debajo de ese árbol, que por fuerza hay algo debajo, eso es al 100%, si no la nieve no se derrite, que debajo de ese árbol tiene que estar Javi, vivo o muerto, pero tiene que estar seguro al 100%. La sexta curiosidad sería la de los mapas que tenía dibujado Natalie y que está confeccionando un pedazo de gran mapa sobre la zona con respecto, ojo, esos mapas con respecto al tatuaje que tenía Adam en la espalda, que ya en la primera temporada nos lo mostraron bastantes veces. Nos lo mostraron en el puente cuando se tiró, nos lo mostraron cuando estaba en la cama con Shauna. Hicieron bastante hincapié en ese tatuaje, como si nos quisieran decir algo. Y el tatuaje parece como una especie de mapa. Parece que son como una especie de montaña, parece que hay como una especie de laguna o de río. A mí me daba la sensación que parecía justamente ese paisaje que tenía detrás Lottie en su retiro espiritual, esas montañitas que tenía Lottie, esa lagunita. O incluso también cuando... No sé si os acordáis del personaje de Laura Lee o algo así. La chica que explotó en el helicóptero cuando intentó huir de allí del bosque canadiense. Y teníamos lo mismo. Esas montañitas como con una especie de mar o de río o de riachuelo. Y es lo que me recuerda mucho ese tatuaje de Adam, por lo que creo que, ahora lo tengo súper claro, Adam no es un tipo normal y corriente, como nos han dicho los creadores de la serie, sino que Adam tiene que ser alguien muy importante en la trama y que nos va a dar bastante juego en el futuro, estoy seguro al 100%. Y la séptima curiosidad sería la de ese clip final de Shauna comiéndose la orejita de Jackie.
y la gente la empiezan a asociar con ese colgante de Jackie tan mítico. Y el por qué esa primera persona que salió en esa introducción de la serie correteando, y al final la cazaron, tenía el colgante de Jackie. ¿Por qué? Bueno, pensad que ese colgante, el colgante de Jackie, lo que significa es protección. Jackie se lo dio a Shauna para protegerla, Shauna se lo devolvió a Jackie. Al final Shauna ve ese collar como protección, y cuando Shauna está con esa orejita, recordad que Shauna está embarazada, es la que más alimentación necesita, la que más hambre estará pasando, se termina comiendo esa oreja de Jackie. Al final la oreja lo que está haciendo es proteger a ella para sobrevivir. Y la oreja es de Jackie. Jackie al final se convierte en ese símbolo de protección símbolo de protección porque es comida básicamente, y ese colgante es de Jackie, por lo que al final el colgante de Jackie lo que simboliza es esa protección en forma de comida. Y al final, como Shauna es la encargada de administrar la carne de oso, y ya dice que, bueno, la carne de oso la está racionando porque ya hay muy poquita, al final Shauna va a empezar a pasar carne de Jackie. Las compañeras se la va a comer, luego se descubrirá, se adaptarán al tema del canibalismo y empezarán a decidir quién tiene que ser la siguiente en morir. Pero yo creo que no las matan, sino que harán algún tipo de ritual en el que las limpiarán, en el que le ponen el collar de Jackie, porque es el collar de la protección, y será la nueva que va a alimentar al resto, la que va a proteger al resto. ¿Cómo las protege? Le ponen el collar de Jackie y venga, a correr. Y ahora el resto lo que tienes que hacer es ir a cazarla. Una vez que la cazan, ya se la comen, como ese símbolo de protección. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que estéis hasta el final, que os suscribáis a mi canal. Si tenéis algún tipo de duda, dejadme en los comentarios, estaré deseando leeros vuestra teoría, lo que vosotros pensáis sobre estas curiosidades. Y ojo, nosotros nos veremos en el próximo capítulo de las Yellow Jacket con su resumen y su explicación final de los misterios con sus curiosidades y demás historias. Hasta luego.